like your dream job. Yo sé que este trabajo, esta posición parece el trabajo de tus But sueños. God sees what we don't see. Pero Dios ve lo que nosotros no vemos. And when you're obedient to God, He gives you direction. Cuando somos obedientes a Dios nos da He dirección. gives you discernment. He gives you direction. Nos da discernimiento y dirección. And He makes sure that you stay safe and that you stay winning in your battle. Y te asegura que tú estés protegido y que ganes en tu batalla. Obedience Obediencia is the key es la to llave a godly perspective. para una perspectiva de parte de And we're Dios. going to be talking about that all month. Y vamos a estar hablando de eso todo el mes. But I want to break this down for you in the last few minutes. Quiero en los últimos minutos explicarle esto. How did obedience give Elisha a godly perspective? ¿Cómo la obediencia le dio a Eliseo una perspectiva de Dios? If we go to verse 13, Si vamos al verso 13, the king realized that Elisha was the one to blame. el rey se dio cuenta que Eliseo era el culpable por lo que estaba And the pasando. king of Aram said, let's go and fight this guy. Y He's dijo- in Dothan. Y dijo el rey, vamos a matar a este hombre, vamos a pelear contra So él. they sent chariots and horses Mandaron carros y to caballos surround the city where Elisha was. para rodear la ciudad donde estaba And Eliseo. Elisha had a servant with him, Y Eliseo tenía un siervo con él, alguien que le right, ayudaba, that assisted him. que lo asistía. And so what happened Lo que pasó was that when the servant woke up in the morning, verse 15, en el verso 15, cuando se levantó por la and mañana, you el can, you ayudante, can read it there with me. lo puede leer ahí conmigo. Verse 15, El verso 15. when the servant of the man of God got up the Cuando, next morning, cuando se levantó la próxima mañana, el siervo del varón de Dios an army with horses and chariots had surrounded the city. y un ejército que tenía citada la ciudad rodeada. So the servant told Le Elisha, dice el asistente a Eliseo, oh no, my Lord, oh, mi señor, what are we going to ¿qué do? vamos a hacer? Right? I mean, he was panicking. Él estaba en I pánico. want you to put yourself in this situation. Póngase usted en esta situación. You know that you've been doing stuff to get this army mad. Usted sabe que usted está haciendo cosas para que este ejército se enoje con And now usted. you wake up in the morning and there they are ready to attack. Y se despierta por la mañana y ellos están listos a But atacarlo. look at Elisha didn't see what the servant saw. Pero mire que Eliseo no vio lo que vio el siervo de él. The servant saw what was in front of him. El siervo de Eliseo ve lo que estaba enfrente But de él. Elisha saw something that the other one couldn't see. Pero Eliseo vio algo que él no podía ver. And he said, don't be afraid, verse 16. No tengas miedo en el verso I 16. need you to stay with me on this. Quiero que me siga. He said, those who are with us are more than those who are with them. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. And right here at this point of the story, you might say, but what's wrong with Elisha? Y a este punto de la historia usted dice, pero ¿qué le pasa a Eliseo? Is he not looking at the reality in front of Él him? no está viendo la realidad que tiene enfrente. He's surrounded. Está rodeado. He's surrounded. Está rodeado. Why would he say something like those who are with us are more than those who are with them? Porque él va a decir que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Because Elisha spoke about what he saw. Porque Eliseo hablaba de lo que él vio. When you see with a godly perspective, Cuando tú ves con la perspectiva de Dios, you speak from what you see. tú hablas de lo que ves. I see that there's an obstacle, Veo un obstáculo, but I also see a bridge that God has given me to get over it. pero yo veo un puente que Dios me está dando para poder pasar. When you see with a godly perspective, Cuando tú ves con la perspectiva de Dios, you speak from what you see. tú hablas de lo que ves. I see that there's a need in my life, Yo veo que hay una necesidad en mi vida, but I also see the provision that God is sending for that pero need. yo veo también la provisión que Dios está mandando para I mí. don't know if you're hearing me. No sé si me está When escuchando. you have a godly perspective, Cuando tienes una perspectiva de Dios, you speak from what you're looking at. tú hablas de lo que ves. I see that there's an emotional struggle, Sé que hay un problema emocional, but I see the emotional healing of God in the room too. pero también veo la sanidad emocional de Dios aquí. I'm not talking about blindness. No estoy viendo de ceguera. We are real people and we confront reality. Nosotros somos gente real y confrontamos la But when you realidad. don't have a godly perspective, you don't see the full picture. Pero cuando no tienes una perspectiva de Dios, no ves la foto completa. You only see the struggle, Solamente ves el problema, but you don't see what God is doing. pero no ves lo que Dios está haciendo. But when you have a godly Pero perspective, cuando tienes una perspectiva de Dios, you see the confusion, ves la confusión, but you also see the clarity. pero también ves la claridad. Why couldn't the servant see it, but Elisha could? Porque el siervo no lo podía ver, pero Eliseo lo vio. Are you with me? ¿Estás conmigo? There are things that you only see when you're obedient. Hay cosas que solamente puedes ver cuando eres obediente.
There are some things you can't see when you're not walking with God Hay cosas que no puedes ver cuando no estás caminando con Dios, in obedience. en obediencia con Dios. In verse 17, Elisha prayed, open his eyes, Lord, Y en el verso 17 Eliseo oró y dijo, Dios, abre los ojos a mi so siervo that he may see. para que él vea. And when the Lord opened the servant's eyes, Y cuando Dios le abrió los ojos al he sirviente, saw the full picture. él vio todo. He saw the hills full of horses and chariots of fire around Elisha. Y vio el monte que estaba lleno de gente a caballo, de carros de fuego alrededor de This is Eliseo. where Fight My Battles kind of comes from too. De aquí viene esa canción, así peleo mis Because batallas. it looks like we're surrounded. Aparentemente estamos rodeados. Right, we're surrounded in a circle by the enemy, but there's an inner circle of God around us. Estamos rodeados por el enemigo en este círculo, pero hay un círculo más pequeño de Dios que nos está rodeando. Why did Elisha see? ¿Por qué Eliseo lo vio? Because he had been walking in obedience before God. Porque él estaba caminando en obediencia con Dios. Don't get mad when you can't see what God is doing, No te enojes cuando no puedes ver lo que Dios está haciendo. when you haven't been obedient. Cuando no has sido obediente. Your perspective matches your obedience. Tu perspectiva va a ser igual a tu obediencia. Some people just can't see what God is doing Alguna gente simplemente no puede ver lo que Dios está haciendo. just because you haven't walked in what God told you to do. Porque no has caminado en lo que Dios te dijo que hicieras. And let's go deeper than that. Y vamos a ir más profundo. Some of you, it's because you can't hear God because you're not close to God. Algunos no pueden oír a Dios porque no estás cerca de But Dios. some of you hear God and you choose not to do what He's asking of Pero you. algunos escuchan a Dios y escogen no hacer lo que Dios les manda hacer. God is probably telling you, you need to serve more in my kingdom. A lo mejor Dios te está diciendo, tienes que servir más en mi reino. And you feel it in your heart, Y lo sientes en tu but you corazón, resist it. pero lo resistes. That's called disobedience. Eso se llama For desobediencia. some of you, God is saying, be humble. Por algunos Dios te dice, tienes que ser Every humilde. time someone tells you something, you feel defensive. Cada vez que alguien te dice algo, te pones And God defensivo. is saying, be humble. Stop trying to prove yourself to people. Y Dios te dice, tienes que ser humilde, tienes que parar de probar a la gente But quién in tú your, eres. in your disobedience, you don't let God reach that part of your heart. Pero en tu desobediencia, tú no dejas que Dios llegue a esa área de tu vida. For some of you, God is saying, stop being so stubborn. Y algunos Dios te dice, para de ser tan cabezón. Let me work in your heart. Why do you have this need to always be right? Oh, porque déjame que trabaje en tu corazón. ¿Por qué tienes esta necesidad de siempre estar correcto? Did you know that you don't always have to be right? Usted sabe que no siempre tenemos que tener la razón o estar correctos. We can let God be right. Podemos dejar que Dios sea correcto. But we have to understand that we're going to be wrong a lot of times. Pero tenemos que entender que muchas veces nosotros vamos a estar equivocados. For some of you, God is saying, sacrifice more time with me. Algunos Dios te está diciendo, sacrifica más tiempo para mí. You're like, God, I'm busy. I got work. I got this relationship. Tú dices, Señor, estoy ocupado, tengo que trabajar, tengo esta I got relación, school. tengo escuela, I got my friends. tengo mis amigos. I also got a whole lot of nothing I got to También do. tengo mucho que no hacer nada. I just don't have time. No tengo tiempo. For some of you, God is saying, Para algunos Dios está stop diciendo, prioritizing other things before me, but you don't listen. oh, pero Dios te está diciendo, para darle prioridad a otras cosas antes que yo, pero no escuchas. For some of you, God is saying, walk away from those things that are making you forget who you are. Y Dios te está diciendo, aléjate de esas cosas que te están haciendo olvidarte quién tú eres. But some of you are not listening because you don't want to. Algunos no escuchan porque no quieren. Disobedience gives you a limited perspective. La desobediencia te da una perspectiva limitada. You see what's there, but you don't see everything. Tú ves lo que está ahí, pero no lo ves todo. You don't see God's support. You don't see God's plan. Tú no ves el plan de Dios ni el respaldo de Dios. You know why some people give up on the road? ¿Sabe por qué muchas personas se dan por vencidas en el camino? Because they don't see the full picture. Porque ellos no ven la imagen completa o la fotografía You might be on completa. a journey tonight, A lo mejor tú estás en un caminar hoy, esta noche. right, where you're like, I know God has things for me. I know He has plans for me. I know He's Dice, given me a promise. Yo sé que Dios tiene planes para mí. Yo sé que Dios está conmigo y me ha dado una promesa. But this is really hard. Pero es difícil, es bien And I feel like difícil. I've been fighting for too long. Y tú te sientes que has estado peleando por And mucho I've been tiempo. waiting for too long. Y he estado esperando por mucho Do you know tiempo. how many give up? Do you ¿Sabe, know how many give up? ¿Sabe cuántos se dan por vencido? Because they're only seeing a limited perspective. Porque solamente ven una perspectiva limitada. But what you don't see is God running with your promise. Pero no te das cuenta que Dios está corriendo con tu promesa. What you don't see is all the battles God is fighting for you. Lo Of que all tú the no ves- attacks that didn't get to you today. Lo que tú no ves es todos los ataques que Dios ha peleado por ti que tú no los ves. You don't see all the words that were going to hurt you that God silenced.
against you. Tú no viste todas esas palabras que Dios silenció para que no te hicieran daño. You don't see the full picture when you're not walking in obedience. Tú no ves la fotografía completa cuando no caminas en obediencia. For some of you, God is saying, let go, and you're saying no. Algunos Dios te está diciendo, suelta eso, y no dices no. For some of you, God is saying, give me excellence, and you're saying no. Algunos Dios te está diciendo, dame excelencia, tú dices no. For some of you, God is saying, do it this way, and we're saying, I want to do it my way. Algunos Dios te está diciendo, hazlo de esta manera, y tú dices no, yo lo voy a hacer a mi And the manera. worship team can join me, but I want to open up my heart to you. Los adoradores pueden pasar, pero quiero abrir mi corazón a ustedes. I've learned a lesson in ministry, Yo aprendí una lección en el ministerio. right? And there's so much I have to learn. Y hay todavía mucho que yo tengo que But I've aprender. learned some nuggets of wisdom. Pero aprendí algunas cosas de sabiduría. God has had to break me open Dios tuvo que romperme abierto many times in my life muchas veces en mi vida. because I was the type of girl Yo era el tipo de muchacha that had to be right all the time. que yo siempre tenía que estar correcta. About a decade ago, Hace como 10 años atrás. I always had to be right Siempre tenía que tener until razón, estar correcta. until God broke me Hasta que Dios me rompió and said, you don't have to be right. y te dijo, tú no tienes que estar siempre correcta. Let me be right. Déjame que yo esté correcto. You just live Solamente vive and honor me. y hónrame. You know, I also had this other problem También yo tenía este otro of problema. being somebody that's very stubborn. Una persona que era muy cabezona. If I think it has to be done this way, it's going to be done that Si way. yo pensaba que tenía que ser de esta manera, tenía que ser de esta And manera. the Lord has been really just confronting me with that Y Dios me ha confrontado con eso. because it doesn't have to be my way. No tiene que ser como yo pienso. It doesn't have to be the way I think. No tiene que ser de la manera que yo quiero. If it's the way God thinks, that's enough. Si es la manera que Dios piensa, pues eso es suficiente. It's not what I want No es lo que yo quiero for the church. para la iglesia. It's what God wants for the Es lo que church. Dios quiere para la iglesia. It's not what I think this ministry should be. It's what God thinks the ministry No should es lo be. que yo piense que este ministerio tiene que ser, es lo que Dios piensa cómo puede It's ser. not what I think the timeline of my life should be. No es como yo pienso que el tiempo de mi vida tiene que ser. How many of you have planned out your life? ¿Cuántos de ustedes han planeado su vida? And here you are saying, God, we're a little delayed. Y algunos dicen, Señor, estamos un poquito I was atrasados. supposed to be making 100K by now a year. Ahora tenemos que estar ganando $100,000. Pero, And some of you are like, God, what's happening y here? tú dices, Señor, ¿pero qué pasó? What's going on? ¿Qué pasa? Some of your timelines have been delayed by disobedience, maybe. Algunos, su tiempo en su vida, sus planes han sido atrasados por desobediencia a lo mejor. For some of you, you've honored God and God just said, my plans are better than yours. Y algunos han honrado a Dios y Dios te dice, no, mis planes son mejor que los tuyos. But if you don't see what God is doing, Pero si no ves lo que Dios está haciendo, you give up on the road. te das por vencido en el camino. And I want to tell you something. Quiero decirle algo. God doesn't want you to give up on the road. Dios no quiere que te des por vencido en el He camino. wants you to open your eyes to see what He's doing today. Él quiere que abras tus ojos para que tú puedas ver lo que Dios está haciendo hoy. But you can only have that perspective. Pero solamente puesta en esa I want you perspectiva. to stay with me. Quiero que esté conmigo. You can only have a godly perspective Solamente puedes tener una perspectiva de Dios when you obey God. cuando obedeces a Dios. And you can only obey God Y solamente puedes obedecer a Dios when you hear God. cuando escuchas a Dios. And you can only hear Y God solamente puedes oír a Dios when you have a relationship with Him. cuando tienes una relación con Él. And that's where we need to get better at. Y en eso tenemos que mejorar. Can you join me on your feet where Puede you are? acompañarme puesto en pie donde está. Man, God really spoke to me through Dios, this word Dios realmente me habló a mí a través de esta palabra. as I was writing it, as I was reading it. Mientras la leía y mientras la escribía. Because we miss out. Porque nos perdemos. We get discouraged and we get tired because we don't see the full picture. Como no vemos la imagen completa que Dios tiene para nosotros, entonces nos desanimamos. We have to be careful Tenemos que tener cuidado. because when our perspective is limited, Cuando nuestra perspectiva o nuestra vista es limitada, you don't see all the goodness of God. no vemos toda la bondad de Dios. And that's where the enemy attacks us. Y ahí el enemigo nos ataca. That's where we feel like we're not deserving, we're not worth it. Ahí donde nos sentimos que no merecemos y no somos dignos. Today, I want you to picture something with me tonight. Quiero que se imagine algo conmigo. Let's say that you can only see from one eye.
Vamos a suponer que usted solamente puede ver de un solo ojo. And I don't know if you knew this, Y yo no sé si usted sabía esto. but if you can only see from one Si eye, usted solamente puede ver de un ojo, there's a lot that you're missing out on. hay muchas cosas que se está perdiendo. Because if there's something going on one side, Porque si algo está pasando en un lado but you're looking the other y way, está mirando al otro lado, then you won't see it. no lo vas a ver. And I believe that tonight, Y yo creo esta noche there's a lot of people in the room que hay mucha gente en el cuarto that are only seeing from one eye in their life. que solamente está viendo por un ojo en sus vidas. All you see is the struggle. Todo lo que ves es el problema. But what you're missing out on is the way that God is sending angels to defend you. Pero lo que no estás mirando, te estás perdiendo es cómo Dios está mandando ángeles a defenderte. All you see is how people are against you. Todo lo que ves es cómo la gente está en contra tuya. But you don't see God ready to defend you. Pero no ves que Dios está listo para defenderte. All you see is the things that people have done to you. Todo lo que ves es lo que la gente ha hecho en contra tuya. But man, I hope that God can open your eyes to see all the people He's lined up to bless you. Pero yo espero que Dios abra tus ojos esta noche para que puedas ver toda la gente que Dios tiene preparada para bendecirte. Maybe all you see is your failures. A lo mejor todo lo que ves son tus fracasos. But what God has on this side is all the things you're about to do that will confirm who you really are. Pero lo que Dios tiene a este lado es todas las cosas que estás a punto de hacer que va a confirmar quién tú eres. And if you can join me with your eyes Si me closed, puedes acompañar con tus ojos cerrados, would love to pray for you tonight. quisiéramos orar por ti esta noche. If you're there Si estás ahí in your seat standing y estás ahí parado and you're saying, God, y tú dices, Dios, I want to see with a godly perspective, yo quiero ver con una perspectiva tuya, but it's been hard for me. pero ha sido difícil para mí. Sometimes I get tired.